Profe, la verdad, no. Yo sé Mucha, que para todo hay que sacar tiempo, pero ay, estoy de trabajo que a veces no doy más. sí, es comprensible. También estás en dos cursos acá. Lo importante es que lo tengas ahí a la mano, que sepa que existe. Acá vamos a hacer un resumen y cuando tengas tiempo, pues lo revisas con calma. Ok, Profe, yo tampoco. El inspector Siso quedó de hacerme el favor de sacarme las copias. O sea, yo le dije que para que me las sacara y quedó de sacármelas. Entonces yo creo que este fin de semana sí le pego una leída. ¿Listo? Pero igual no hay necesidad de imprimirla, Campo Elías. Ahí está en el PDF que yo les compartí para que no tenga eso ahí en físico, sino más fácil descargar el PDF y mirarlo en la pantalla, en el celular. Pienso yo, porque ahí está completo. Imprimir eso, pues no le veo la necesidad. Aunque venden el libro impreso, ya bien arreglado y todo, y es Sí, relativamente barato. es que lo que pasa, profe, es que yo acá donde trabajo, la señal es muy malita, malita, malita la señal por acá por estos lados. Listo, Entonces me toca así. ¿Listo? listo, Campo Elías. Cada quien pues tiene su forma de trabajar y todas esas formas son válidas. Listo, entonces vamos a mirar acá. Eh, la vez pasada miramos el capítulo 3. Hoy hice una parte como más del capítulo 2, donde nos hablan de la parte de la seguridad. Entonces, como les digo, un resumen es algo muy sencillo. La idea es complementar esa información allá mirando el libro, cada uno de manera autónoma para comprender mejor estos conceptos. Acá simplemente pues es una guía, es un resumen, algo muy general, algo muy genérico. Listo, entonces vamos a mirar qué es el RETIE. Simplemente es un documento técnico legal colombiano creado por el decreto 18039 de 2004 del Ministerio de Minas y Energía. Muestra los principales parámetros a tener en cuenta para una instalación eléctrica. Es de obligatorio cumplimiento. Busca establecer medidas que garanticen la seguridad de las personas, la vida animal y la preservación del medio ambiente, previniendo, minimizando o eliminando los riesgos de origen eléctrico derivados de la generación, transmisión, transformación, distribución y uso final de la energía eléctrica. Entonces, este cuarto punto pues me parece bastante importante porque solamente no nos vamos a enfocar en nuestra integridad, sino también la de los animales y también la del medio ambiente, siempre teniendo en mente el tema de la prevención. Cuando nosotros somos prevenidos, nos evitamos cosas más graves. Mejor prevenir que curar. Y como podemos ver acá nos nombran todas las etapas de la distribución, de la generación, de la transformación y del uso final de la energía. Entonces, en cualquier nivel de tensión que estemos trabajando, va a aplicar el retiro. Es obligatorio. eh, Se refiere también a los primeros 7 capítulos de la norma técnica colombiana NTC 2050, por eso también les compartí esa norma para que también la vayan complementando con la lectura del RETIE. El RETIE se aplica a partir del 1 de mayo de 2005 a una instalación eléctrica que usted esté haciendo de cero, o sea, algo nuevo, a una ampliación, a una remodelación, una instalación eléctrica que realice los procesos de generación, transmisión, transformación, distribución y utilización de la energía eléctrica. Entonces, cualquiera que sea nuestro campo de acción, cualquiera que sea nuestro trabajo, en cualquiera de estos niveles, tenemos que tener en cuenta el RETIE. Ahí en esas primeras páginas del RETIE hay una simbología eléctrica y también hay una parte de
conceptos. Hay una parte de terminología donde nos explican qué es cada cosa. Es importante que la leamos y la entendamos. Entonces, esto simplemente es un ejemplo para más o menos entender cómo es que eh, se leen este tipo de simbología. Acá pues tenemos los más sencillos, un interruptor. A partir de esta figura, pues nosotros entendemos que todas estas son muy parecidas, van a tener cada una de ellas una característica especial, pero sigue siendo interruptor. Entonces ahí, esto es un trabajo que tenemos que hacer de manera autónoma. No creo que necesitemos que alguien nos explique esto para leerlo. Simplemente usted viene acá, mira el símbolo y ahí le dice, esto es una tierra, esto es una tierra de protección, esto es una tierra aislada. Acá, bueno, esta parte sí se las voy a explicar en la sesión que viene de la otra semana. Vamos a hablar de las diferentes tierras que existen. Entonces sí me parece pues bastante importante. Acá también en el tema de las tomas, pues ya usted va y mira. Entonces acá tenemos una toma normal, cada una de un sistema monofásico, un sistema trifásico. Ahí tienen los tres cables. Los transformadores también se simbolizan de esta manera. Entonces este es el transformador más básico. Acá tenemos un transformador con aislamiento, un transformador de seguridad. Entonces son muchas cosas. Acá lo importante es pues entender más o menos la básica y ya después ir a mirar las características especiales de los otros elementos. Mirar a ver qué es lo que los hace especiales. El tema de los colores, como hablamos la clase pasada de los cables, también se utilizan las señales, al igual que por ejemplo las señales de tránsito. Es muy parecido. Entonces el objetivo es pues transmitir mensajes. Los colores de las señales también tienen significados especiales. Entonces vienen acá un color y viene con un contraste. Entonces el rojo quiere decir peligro, parada o prohibición. Está contrastado con el color blanco. El amarillo quiere decir riesgo, advertencia y está contrastado con el color negro. El verde dice seguridad o ausencia de peligro con el color blanco y el azul nos dice obligación o información. Muy parecido a lo que nosotros estamos acostumbrados con las señales de tránsito. Entonces ahí tenemos algunos ejemplos: peligro, prevención, obligación o prohibición y de información. Lo que hablamos cuando estábamos hablando de los cables, de los conductores, el tema del color. Entonces va a depender del nivel de tensión y va a depender del sistema. Entonces puede ser un sistema de corriente alterna monofásico, trifásico conectado en Y, trifásico conectado en delta, trifásico tetrafilar, trifásico trifilar. Hay diferentes sistemas y hay diferentes niveles de tensión. Entonces acá tenemos em, esa explicación, el conductor activo. Entonces acá tenemos una fase, acá tenemos dos fases, tres fases, lo que les decía, con tres fases de 4 hilos, tres fases de 3 hilos, y nos va a decir qué color utilizar para cada sistema y para cada nivel de tensión. Entonces, por ejemplo, acá un trifilar conectado en Y, lo vamos a conectar, él va a tener 4 hilos, las tres fases y el neutro. Entonces vamos a conectar las fases amarillo, azul y rojo y el neutro de blanco. La tierra de protección le vamos a poner un cable desnudo o un cable verde. Y la tierra aislada la vamos a poner verde o verde amarilla. La próxima clase les voy a explicar cuál es la diferencia entre tierra de protección y tierra aislada, porque esto pues me parece bastante importante que lo entendamos. Entonces vamos a dedicar toda una clase para explicar la diferencia entre estas dos tierras. Entonces, como pueden ver, esta tabla es bastante sencilla de entender. Simplemente usted viene y mira a ver qué tipo de conexión es la que usted necesita hacer y va y mira a ver cuál es el color, dependiendo del sistema y dependiendo del nivel de tensión. Si usted va a hacer una conexión, va a hacer una instalación en corriente continua,
También pues hay unos parámetros acá establecidos que son muy parecidos. Entonces tenemos acá el conductor positivo va de rojo, el negativo va de azul y el conductor medio va de blanco. Acá cuando habla de conductor medio haga de cuenta que es como un circuito en paralelo, es una derivación que viene acá del neutro. Y la tierra de protección también pues va a ser igual que en el sistema de corriente alterna, va a ser verde o verde amarillo. Pues estas conexiones, estos sistemas en corriente continua casi no se utilizan. Listo, entonces pasando acá en el tema ya de la seguridad, en el tema de los riesgos que tenemos como seres humanos ante la electricidad, pues vamos a mirar qué es la electropatología. Entonces esto estudia los fenómenos de la corriente eléctrica potencialmente peligrosa, que puede producir lesiones en el organismo, así como el tipo de accidentes que causa. Las consecuencias del paso de la corriente por el cuerpo humano pueden ocasionar desde una simple molestia hasta la muerte. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que en general la muerte no es súbita. El RETIE ha recopilado los siguientes conceptos básicos para que las personas tengan en cuenta. Bueno, entonces acá algo importante acerca de la electropatología es que nos habla de corriente eléctrica. Acá no nos está hablando de tensión, no nos está hablando de resistencia, no nos está hablando de potencia, nos está hablando de corriente eléctrica. Por eso la importancia de distinguir ese parámetro de los otros, ¿cierto? Porque es lo que nos va a afectar. No es la tensión, sino es la corriente eléctrica. Volviendo al caso del pajarito allá parado en las líneas de alta tensión, ese cable tiene 11.400 voltios y no le va a pasar absolutamente nada al pajarito. ¿Por qué? Porque estamos hablando de tensión, no de corriente. La corriente es la que va a hacer que su cuerpo sufra alguna laceración, algún daño. Listo, en ese orden de ideas, no sé qué dato tienen ustedes de la corriente eléctrica que puede afectar al ser humano. O sea, cuál es el valor máximo que el cuerpo humano puede resistir a, a que le haga daño al cuerpo, a que sea electrocutado. No sé si hayan escuchado algún dato que tengan ahí en mente. Profe, yo creería que pues la corriente, digamos a 110, creería que alcanza a afectar según en la posición que, digamos, esté uno. Porque, digamos, en un caso que tuve yo de un compañero, subiendo un win de 3 metros de altura por una ventana, él hizo contacto con el cable y él estaba en la parte de abajo, hizo como tierra y lo electrocutó, quedó, él no resistió digamos, como la carga como tal de la corriente. ¿Y falleció el señor? Sí, él falleció, sí, señor. Él falleció porque, pues no sé, en el tema médico dijeron que, pues que la corriente no salió por ningún lado, sino que él quedó como quemado, pero no reventó la corriente, según lo que ellos dijeron, porque por lo general la corriente revienta por las manos o por los pies, pero no, él no le salió nada de sangre por ningún lado, sino se puso negro y falleció. Listo, entonces gracias ahí por el dato, John. Sí, Ivonne. Buenas noches, profe. Si no estoy mal, él es de 220 hasta 250 voltios de corriente continua, lo que como que hasta lo que soporta el cuerpo o ya causa lesiones. Listo, Ivonne, gracias. Bueno, acá varios temas. Ahorita el compañero nos habló de 110, ahorita
Ivonne nos habló de 220, entonces le damos nuevamente acá esta parte. Electropatología, ya te doy la palabra, Gabriel. Dice, estudia los efectos de corriente eléctrica. Detengámonos acá. Estamos hablando de corriente eléctrica. La corriente la medimos ¿en qué? En amperios. Entonces volvemos a lo mismo. Acá no tiene nada que ver la tensión. No es por la tensión. Volvemos al tema del pajarito allá parado a los 500.000 voltios. Voltios. Es diferente a amperios. ¿Listo? Ya vamos a ir desarrollando esto con más claridad. Gracias, Ivonne y Carlos. Sí, Ronald. Profe, buenas tardes. Buenas. En una capacitación, a mí me explicaron que hasta 1 amperio lo puede matar a uno, porque como sabemos, el amperio se deduce de los voltios dividido los vatios. Entonces, depende de esa conversión, es ya la carga que nos descargaría en el cuerpo y nos afectaría. Listo, bien. Esa es una fórmula así, la ley de Watt, que dice que la corriente es igual a la tensión dividida la potencia. O la otra es la ley de Ohm, que es la tensión dividida la resistencia. Ya vamos a mirar el dato exacto. Gabriela. Hola, profe, buenas Buenas noches. Es noches. que eso también nosotros en la empresa manejamos un libro relacionado a eso. Y también tiene que ver, ejemplo, las enfermedades o cardiopatías de base, ¿sí? Es diferente, pues en el libro de nosotros dice que una cosa es la resistencia eléctrica del cuerpo, que esa la mide en el ohmio, ¿cierto? Sí, Y la otra es la corriente, exactamente, que es en miliamperios. Y ahí nos mostraba que en una persona sana, más o menos, puede resistir de 6 a 10 miliamperios, ¿sí? Entonces, no sé. sí, Gabriela. Estás bastante en lo correcto. O sea Se que, nota perdón, o que sea que perdón, profesor, o sea que se equivaldría a más o menos a entre 2 y 3 amperios. no. ¿Sí? Ahí ¿No? seguiste hablando tú, Gabriela. Sí. No, no, señor, no estoy Ah, hablando. no. No, yo, No, no, no. Ivonne. Ivonne, no. Ya, o sea, Gabriela sí se nota que pues es más conocedora del tema. Ahorita le vamos a dar un poquito más la palabra a ella, porque ya pues tú trabajas en esa parte de la seguridad, ¿cierto, Gabriela? Profe, no tan enfocado al tema eléctrico, pero sí tenemos algo que ver con el tema de los ingenieros eléctricos. Listo, bien. Ya ahorita entonces te voy a dar un poquito más la palabra para que nos expliques acá unas cosas. Sí, Adriana. No Buenas oigo. noches. Buenas noches, Adriana. Ya le doy la palabra, Adriana. Bueno, complementando un poquito lo que decía la compañera, digamos que para ver esa situación que se puede presentar en el ser humano, las condiciones físicas, el vestuario, la hidratación, tiene que ver mucho con el tema de la conducción de energía y de las afectaciones que pueda llegar a ocurrir dentro del cuerpo del ser humano. Las enfermedades de base pues ayudan a que esto pueda afectarse, una persona pueda llegar a afectarse mucho más rápido o tener menos capacidad de aceptar o de permitir el paso de corriente y que ésta le llegue a afectar. Un compañero alcanzó a decir sobre el accidente de una persona. Lo que pasa es que generalmente la energía ingresa por alguna parte del cuerpo y siempre sale, entre comillas. Cuando no sale es alguna condición de base que haya tenido la persona, entonces lo que hace es que todos los órganos internamente se queman. Sí, entonces digamos que hay muchas condiciones que pueden llegar a afectar a la persona en esa situación. Entonces, digamos que uno puede decir, entran muchas condiciones ambientales, ropa, hidratación, sueño, comida, enfermedades de base, que pueden llegar a hacer que una persona llegue a afectarse o pueda llegar a superar alguna situación de que
le pasó el corriente, pero lo superó, se quemó, pero puede llegar a superarlo, pero eso sí ya depende de las condiciones de la persona. Listo, Adriana. También trabajas en la parte de la seguridad, ¿cierto? Más o menos, profe. Listo, gracias. Gracias por la intervención, también bastante pues precisa. Lo importante es tener acá, conocer bien cómo es que funciona la electricidad para no confundir todos estos números y estos parámetros. Ahora sí, Royman, lo escuchamos. Gracias, profesor. Nuestro profesor del SENA, profesor del Emiro, nos estuvo comentando acerca de las 5 reglas de oro para la seguridad en la cuestión de la manipulación de la energía. También nos estuvo diciendo de que solamente con 100 miliamperios era suficiente para que le dé a uno un paro cardíaco, que por lo general la mayoría de la muerte lo da esas subidas son los paros cardíacos. Es verdad que la corriente siempre busca una salida. Las condiciones, digamos, de la persona también son un causal para que esas corrientes alternas pues acaben con la vida de uno. Listo, Royman, gracias. Yo tuve la oportunidad de trabajar en un hospital. Estábamos haciendo una conexión eléctrica cuando recién salí del SENA. eh, y había en la unidad de cuidados intensivos una niña que le pasó lo mismo que nos contó acá el compañero con el WIN, pero le pasó fue con una varilla. También ella iba a subir, alcanzar la varilla por fuera de la calle al segundo piso, hizo contacto con la línea de alta tensión y bajó la corriente obviamente por la varilla y a la niña le tuvieron que amputar las dos manos y los dos pies. ¿Qué fue lo que sucedió ahí? Pues claro, la niña estaba en chancletas, pasó la corriente a través de ella. Cuando entra al cuerpo, ahí es donde hay un choque, hay una diferencia de resistencia entre la varilla y el ser humano, ¿cierto? Entonces la corriente viene conduciendo perfectamente por la varilla porque es un metal, pasa al cuerpo humano, hay un choque de impedancia, ahí es donde abre el cuerpo, obviamente hay un choque, ahí es donde abre. Y cuando va saliendo, como está contactando los pies con el suelo, sabemos que la tierra es un buen conductor, mucho más que el cuerpo humano. Entonces, claro, vuelve, hay un choque de impedancia entre la resistencia del cuerpo humano y el suelo, y ahí la corriente pues de, mm, cambia de valor, de más a menos, de menos a más. En el caso de la varilla a la niña, viene de más a menos. Y cuando sale de la niña al suelo, viene de menos a más. Esos cambios es lo que hace que las partes, las extremidades son las que van a sufrir más. De pronto en el caso del que nos comentaba acá el compañero, que no sale la corriente, de pronto tenía unas botas. Al tener esas botas, la bota va a impedir que la corriente pase a través del cuerpo humano hacia el suelo. Entonces la corriente llega hasta ahí a un valor alto. Ya obviamente va a seguir la corriente, pero va a ser un valor bajo. No alcanza a reventarle el pie. Es por ese motivo. Entonces son diferentes accidentes. Es el mismo accidente con características diferentes, ¿sí ven? Es exactamente lo mismo. También la resistencia de la niña es menor. Vamos a verlo ahorita en una tabla. ¿Qué tenemos que tener acá claro? El tema de la corriente. La corriente es la que va a circular a través del tiempo, del cuerpo, no es la tensión. ¿Listo? Entonces vamos a seguir desarrollando. Vamos a mirar acá otras diapositivas y ya les doy la palabra nuevamente. Entonces, lo que sucede es esto. Tenemos la fase. Acá, independientemente de la tensión que sea, va a haber una conducción de corriente a través del cuerpo, porque sabemos que la Tierra es un buen conductor de la electricidad, entonces va a, eh, a canalizarse. Vamos a servir como canalización. Ya te doy la palabra, Adrián. Listo. Lo que nos decía acá Adriana y Gabriela de las personas que están sanas y de las personas que están
con alguna enfermedad eh, anterior. Eso tiene un nombre especial. Me acuerdo que hablaban mucho de eso en la pandemia. Se me olvida ahorita la palabra. Ahorita me recuerdo. Entonces, si usted tiene, por ejemplo, problemas cardíacos y necesita utilizar un marcapaso, usted está en un riesgo tipo A. Toda esta información yo la saqué del RETIE. Entonces, para que vayan y le echen una mirada. Va a tener muchísimo más problemas si usted sufre del corazón, si sufre de los riñones, si tiene alguna enfermedad, usted va a ser tipo A. Usted va a ser tipo B si es una persona normal, si es una persona sana. Entonces, acá puede ocurrir un accidente, ya vamos a mirar los tipos de accidente con los electrodomésticos. Acá simplemente estamos mirando la diferencia entre las dos personas, una sana y una persona que tenga una enfermedad de base. Yo ahí creo que les voy a dar más la palabra a ustedes. Voy a hacer esto, voy a hacer mi intervención y ya les doy el tiempo para que ustedes desarrollen sus ideas. Entonces acá nos vuelven y nos hablan es de corriente, vean. Esto es la energía específica, se mide en corriente al cuadrado por tiempo. Son unos valores que no son tan familiares para nosotros. Entonces vamos a mirar la siguiente tabla que ya nos hablan es de corriente. Listo. Entonces acá tenemos la tabla de la corriente. Entonces nos hablan es de porcentajes. Dice, porcentaje de personas que se pueden salvar si la corriente que circula por el cuerpo no supera estos valores. Entonces, es intuitivo, es bastante deductivo que todas las personas no somos iguales. Hay hombres, mujeres y niños. Obviamente las corpulencias son diferentes. Por lo general los hombres son más corpulentos que las mujeres y las mujeres son más corpulentas que los niños, ¿cierto? Esto es una generalidad, habrá excepciones. Acá estamos solamente mirando lo general. Nos hablan entonces acá, 6 miliamperios. Observemos que estamos hablando de mili. No estamos hablando de amperios, sino de mili. Entonces esta tabla sí tengámosla bien en mente. Tomémosla ahí en pantallas o busquemos una en internet porque es importante saber estos valores. Entonces, si a un hombre le pasan 6 miliamperios, tiene 100% de probabilidad de salir ileso. O mirándolo desde el otro punto de vista, 0% de posibilidades de fallecer. 10 miliamperios, se reducen esas probabilidades un poquito, no mucho, 98.5. Entonces, son bastante buenas las probabilidades de sobrevivir. Pero ya con 20 miliamperios, es decir, el doble de la corriente, sus posibilidades se disminuyen drásticamente. 7.5% de probabilidad de salvarse. O visto desde el otro punto, desde el otro extremo, 93%, 92.5% de probabilidades de fallecer. Y con 30 miliamperios, es el valor que tenemos que tener en mente para un hombre, 0% de posibilidades de sobrevivir o 100% de probabilidades de fallecer. Es lo que nos da la norma técnica de nosotros, el RETIE. Entonces tenemos que hacer los cálculos de las protecciones respecto a estos valores. Las protecciones me refiero a los guantes, el overol, las gafas, todo eso tiene que ser basado en esto, que cumpla esta norma. Para las mujeres, pues son valores similares. Ya para una mujer, el 20% ya es fatal, igual que para un niño. Para un niño, vea, 10 miliamperios ya puede ser bastante grave. Por eso la importancia de cuidar los niños en la casa, que no vayan a tocar las tomas, que no vayan a hacer cosas allá con los electrodomésticos, porque ellos al tener el cuerpo tan pequeño, la corriente va a ser más agresiva para ellos. Ya les doy la palabra. Entonces acá nos dice también, nos habla de la reacción a soltarse. Con 10 miliamperios usted se puede soltar. Con 25 miliamperios ya le va a dar una rigidez muscular o una fibrilación. Entonces la superación de estos umbrales puede ocasionar la muerte o la pérdida de algún miembro o función del cuerpo. Entonces ya hemos sido testigos
de que esto realmente sí pasa con el tema de la niña. Vemos esta tabla y en esta tabla vemos cómo la corriente está medida en miliamperios y acá el tiempo está medido en milisegundos. Entonces acá tenemos los valores de 0.1 miliamperios, pasando acá por 100 miliamperios, 200 miliamperios. Entonces va a tener que ver con cuánto tiempo usted está conectado a esa falla. Pero mire que estamos hablando de tiempos que para nosotros pues son tiempos que no coincidimos, porque si me hablan de 50 milisegundos, o sea, si soy capaz de soltarme de una fuente de energía en 50 milisegundos, no, acá tenemos que hablar de segundos porque es que la reacción del cuerpo es muy lenta. Mientras llega la información al cerebro y el cerebro se devuelve a decirme suelte, ya pasó ¿cuánto? Un segundo, 2 segundos. Diferente a los tiempos de un breaker, por ejemplo. Un breaker sí reacciona en este tiempo, en 20 milisegundos. Por eso es tan importante también la parte de las protecciones, porque ese sí es capaz de reaccionar rápido. Nosotros somos lentos, vea. En un segundo, 2 segundos, ya usted está acá en la zona roja. Entonces acá nos indica, acá nos dice, vea. Acá en la zona verde, ninguna reacción. En la zona amarillita nos dice ningún efecto fisiopatológico. En la zona azul nos dice ningún riesgo de fibrilación. Acá ya entramos a los valores críticos. Riesgo de fibrilación aproximadamente un 50%. Y acá lo que nos decía el compañero, paro cardíaco en la zona roja. Paro cardíaco, paro respiratorio, quemaduras severas, riesgo de fibrilación, pero es dependiendo no solamente del nivel de corriente, sino del tiempo que usted está expuesto a esa corriente. Tengamos en cuenta, somos reiterativos, es corriente, estamos hablando de corriente. Si ve que en ningún momento nos hablan acá de tensión, es la corriente. Acá Gabriela también nos mencionó la resistencia del ser humano. Entonces, el cuerpo humano es un buen conductor de la electricidad. Para efectos de cálculos, se ha normalizado la resistencia como 1000 ohmios. Yo he estudiado otros libros, otros experimentos que se han hecho y difiere este número. Hay algunos que llegan a la conclusión que es 1500, 1600. Acá como esta información yo la saqué del RETIE, nosotros tenemos que regirnos a ese valor, porque fue el que ellos, de acuerdo a los estudios de laboratorio, llegaron a esa conclusión. Puede ser por el tema de la raza de nosotros acá en Colombia, que es diferente, por ejemplo, a la raza de los europeos o de la raza de los estadounidenses. Entonces, acá hay diferentes resistencias medidas en diferentes partes del cuerpo. Entonces, tenemos acá de pecho a mano, de pecho, vea, hay diferencias inclusive de la mano derecha y de la mano izquierda al pecho. Supongo yo que es por los órganos, por la parte del corazón. Acá también, vea, es diferente la resistencia entre la mano izquierda y el pie, de la mano izquierda a un pie que de la mano derecha al otro pie, ¿sí ve? Cambia de 1000 a 1250. Y de la espalda a la mano hay otro valor. Entonces, estos son los recorridos de la corriente en el cuerpo humano. En el caso del accidente que le ocurrió ahí al señor o a la niña que les comentaba, era de las manos a los pies. Como era una niña, pues esa resistencia era muchísimo menor, pasa la corriente por el tema del calzado de la niña, entonces se facilitó que la corriente pasara hacia el piso, entonces los daños los tuvo, fue en las manos y en los pies. En el caso del señor, como de pronto tenía unas botas o un material más aislante, pues sufrió más porque él sí pues falleció, porque la corriente no pasó a través de la tierra, sino se quedó ahí eh, por esta resistencia. O sea, sí pasó, pero de una manera más forzada, entonces hizo unos daños más severos al cuerpo. Listo, ahorita miramos entonces esta matriz. Entonces quiero que discutamos un poquito esta parte de estos datos, a ver si ustedes coinciden o si tienen datos adicionales que agregar.
Pero ese tenía otro nombre, Gabriela, ¿te acuerdas? ¿No era comorbilidad, algo así? ¿Se acuerdan? En la pandemia. Comorbilidad, profe. Esa, comorbilidad, o sea, enfermedades de base. Listo, no sé si quieras agregar algo ahí, Adriana. Si estos eran los datos que también tenías ahí en mente, sobre todo ese de los 30 miliamperios. Royman, sí, coincide con lo que estaba, con lo que tenía en mente. Profe, tengo una inquietud. Señor. Si, digamos, la persona hubiera tenido unas botas dieléctricas, pero no tenía protección en las manos, ¿hubiera sido menor o hubiera sido lo mismo, digamos, la intensidad de la corriente, profe? ¿Se acuerda cuando hemos hecho es que no, acá en este curso no hemos hecho tanto los circuitos ahí en el Tinkercad, donde analizamos mucho eso, la parte de la resistencia. Entonces, el cuerpo se va a comportar como un circuito en serie y no importa dónde encuentre la corriente de la resistencia, ella va a encontrar resistencia, bien sea en la parte de las manos o en la parte de las botas. Cuando encuentra resistencia, ahí va a ser peor el daño, ¿cierto? Por el cambio de la impedancia, porque viene la corriente a través del cuerpo. Cuando yo hablo de impedancia, estamos hablando de corriente alterna, que es el equivalente a la resistencia en corriente directa. Entonces hay un cambio de material que estamos pasando del cuerpo, de la carne, de lo que estamos hechos, a la suela del zapato y luego al pavimento y luego a la tierra. Entonces son cuatro materiales ahí. La corriente se comporta diferente en esos cuatro materiales, pero que pasa a la tierra, pasa porque pasa. En esas transiciones es donde va haciendo daños, es donde va abriendo camino, donde todos los materiales se comportan de diferentes maneras. Entonces, en el contacto, si usted tiene la varilla en la mano, entonces hay una impedancia diferente. Muchísimo menos la impedancia de la varilla que la del cuerpo humano. Entonces, cuando hace esa transición, es que rompe o quema la mano. Ah, bueno, profe, bueno saberlo. Muchas gracias. Listo, con gusto. Gabriela, no sé si tengas algo más que aportarnos acá con estos valores. No, profe, pues sí es relacionado a lo que está en el libro de Manual Todo Seguro que manejamos en la empresa. Sí. Sí, más o menos son los mismos valores, sí, señor. En cuanto pues en amperios, lo que te decía ahorita, sí en el libro sí argumenta que entre 1000 a 2500. Pues no sé qué tan verídico sea. 1000 a 1500, pero es que mira que ya estamos lejísimos, porque estamos hablando acá de 30 miliamperios. No, pero lo que te decía de la resistencia eléctrica, perdón, de 1000 a 2500 Ah, ok, ohmios. ojo con eso. Resistencia Perdóname. la medimos es en ohmios. O sea, esta. Sí, Sí, yo también tenía ese dato. Por eso se me sí. hace raro que acá en el RETIE me diga que 1000, porque yo en otras fuentes que he consultado encuentro un valor más grande, 1200, 1500, pero volvemos a lo mismo. Si el RETIE es el RETIE, si el RETIE pone ese valor, es porque es así. Sí, por eso te decía que era una variación entre 1000 y 2500 ohmios, pero es dependiendo también de la humedad, de la tensión, varios factores, o sea, ahí como que suman varios factores. Sí. Obviamente la resistencia va a depender, lo que nos decía ahorita Adriana, del tema de la hidratación de las personas, de la corpulencia, del Exacto. estado físico, si es una persona musculosa, si es una persona menos musculosa, todo eso tiene que ver. Sí, señor. Listo. Campo Elías. Sí, profe. Leyendo un artículo acá en caso de eso, dice que entre 10 y 20 miliamperios es posible desmayarse. A partir de 22 miliamperios, el 99% de las personas no podrá despegarse de la corriente eléctrica. Y entre 20 y 50 miliamperios es posible sufrir convulsiones. Y entre 50 y 100 miliamperios es posible sufrir descargas al corazón que pueden ser mortales. Listo. Entonces esos datos son muy parecidos a lo que estamos viendo acá. Lo del tema de la reacción a soltarse.
Acá el RETIE me dice que son 10 miliamperios. También influirá el tema de la humedad, el tema de la corpulencia, todo lo que venimos hablando. Siempre tener cuidado con las fuentes de donde estamos consultando, que sean unas fuentes como esta, como el RETIE, que me da a mí la certeza de hacer una exposición. Yo digo, fuente, el RETIE. Ya si usted me quiere discutir otra cosa, yo le digo, bueno, esto es lo que yo encontré acá. Usted me tiene que mostrar una norma certificada donde esté ese dato, para que estemos en concordancia con estas cosas, ¿listo? Esta tabla quedó bien explicada, sí, el tema de la corriente con respecto al tiempo, coincide con lo que estamos hablando ahí. Profe, yo pienso que las contracciones musculares ya con 10 miliamperios es difícil. Listo, depende también lo que estamos diciendo. Tenemos que mirar en qué norma y en qué libro está eso para hablar con estos argumentos, con este criterio. Listo. Vamos a mirar esta matriz de análisis de riesgo. Creo que ustedes deben estar familiarizados con esto. Adriana, Gabriela. Sí, sí, señor, profe. Esto se utiliza en todas las áreas del trabajo, ¿cierto? O sea, no solamente para la parte eléctrica, sino se utiliza en cualquier profesión. Sí, señor, en cualquier actividad económica. Exactamente. No sé si de pronto te animes a explicarla. O me vas ayudando ahí. Bueno, yo como la entiendo es lo siguiente. Entonces tenemos acá unas consecuencias y tenemos acá una matriz de frecuencia. Entonces viene numerada A, B, C, D, E, ¿cierto? Entonces dice, sucede, la A dice, sucede varias veces al mes. La B, sucede varias veces al año. C, ha ocurrido en la empresa. D, ha ocurrido en el sector. E, no ha ocurrido en el sector. O sea, la leemos de derecha a izquierda. eh, Más alta frecuencia, menos frecuencia. O sea, lo rojo quiere decir más alta frecuencia. Entonces, por ejemplo, acá en el contexto de la electricidad, si nosotros estamos trabajando en una subestación, sabemos que en las subestaciones la mayoría de los trabajos se hacen con los equipos energizados. Usted va a abrir un seccionador, entonces ese trabajo tiene mucha frecuencia, o sea, se hace varias veces en la empresa, o sea, póngale que una vez a la semana, o sea, tiene una frecuencia muy alta. Y eh, esa maniobra implica que se va a generar un arco eléctrico, entonces usted ya conoce lo que va a suceder. Entonces usted para mitigar eso se pone todos los elementos de protección personal, el casco, las gafas, el overol, las botas, eh, trabaja acompañado, toma todas las medidas de seguridad, ¿cierto? Porque usted ya sabe que ese, ese evento va a suceder, ese arco eléctrico va a suceder. Entonces hay acá algunas consecuencias. Entonces las consecuencias pueden ser en la integridad de las personas, una consecuencia económica, una consecuencia ambiental o una consecuencia en la imagen de la empresa. Entonces, para que estas consecuencias sean lo menos, afecten lo menos posible, entonces lo ideal es mantener el nivel de riesgo, tomar unas decisiones por lo más bajo posible, tomar unas decisiones y tomar el control sobre todo. O sea, conocer lo que estamos haciendo para minimizar el daño. Exacto, profe. Sí, O Gabriela. sea, una matriz de riesgos es esa herramienta que tú tienes ahí que ayuda a identificar y evaluar y priorizar los riesgos de una empresa. En este caso, pues que estamos hablando del riesgo eléctrico, ¿sí? Sí, Entonces, eso ayuda no solo a los trabajadores, sino que a los gerentes y responsables de visualizar a los riesgos que estamos expuestos y a tomar esas decisiones más rápido y efectivas, ¿sí? Aunque pues hay matrices de riesgo que son mucho más amplias y abarcan más cosas, ¿sí? Básicamente es eso, es revisar
qué riesgos y qué tareas tienen los trabajadores y asimismo evaluar y subsanar y priorizar de mayor a menor impacto posible. Listo. Entonces creo que lo interpreté de manera correcta. No sé si alguien lo está viendo de otra forma. Creo que Sí, profe, ahí, está bien. listo, bien. Acá es importante lo que tú dijiste. ¿Quién toma esas decisiones? Esa decisión la tiene que tomar el responsable de hacer esa maniobra. Él tiene que identificar qué es lo que va a suceder. Lo que no quiere decir que usted como electricista, por decirlo de alguna manera, entre comillas, de un nivel inferior, no conozca todos los riesgos que conlleve la electricidad. Entonces, si de pronto un superior se le olvidó decirle, póngase los guantes porque va a abrir allá ese seccionador, usted no va a arriesgar su integridad física porque otra persona no le dijo, ¿cierto? Usted tiene que ser consciente y responsable, no esperar que alguien venga a decirle para tomar sus propias decisiones. Acá pues en el papel obviamente hay unas responsabilidades, pero pues también tenemos que asumir las propias. Sí, Adriana. Profe, quería complementar con lo siguiente. Cuando la persona encargada de la parte de seguridad y salud en el trabajo de cualquier empresa, se debe de hacer un inventario de las tareas. Cuando yo le digo en inventario es que usted determine el paso a paso de la actividad que va a hacer el trabajador, ¿sí? Y, y al tener ese inventario paso a paso, usted establece eh, el riesgo y le da un valor, le determina, establece unos controles, ¿sí? Para poder así evitar y minimizar la posible consecuencia, ¿sí? Es importante tener en cuenta que dentro de los controles que se deben establecer está el tema de las formaciones, está el tema de establecer medidas de control en la fuente, en el lugar, las condiciones físicas, las condiciones ambientales. Y algo muy importante son los EPPs. Uno como SSTI, generalmente los trabajadores y los gerentes y los jefes piensan que con el EPP solucionan todo y pueden evitar muchas cosas. Sí, pueden minimizar, reducir la consecuencia de lo que puede llegar a ocurrirle al trabajador. Pero en este caso, cuando se habla de una condición por riesgo eléctrico, esos EPPs tienen unas condiciones muy especiales y tienen que ser certificados. Si no estoy mal, no tengo así muy exactamente en el RETI cómo lo tienen, pero creo que cada 3 meses se deben de hacer la certificación de esos equipos dieléctricos que el trabajador utiliza para el desarrollo de su trabajo. Entonces, ahí en esa matriz de riesgos es muy importante contemplar todas las tareas, el paso a paso de la actividad que haga el trabajador para así poder controlar todas estas cosas que pueden llegar a ocurrir. Puede ser, los trabajadores dicen, yo llevo 20, 15, 30, 40, 50 años haciendo lo mismo y nunca me ha pasado nada. Bueno, perfecto, pero puede llegar a pasar. Entonces, sí está en la responsabilidad del SST y del trabajador ayudar a hacer ese inventario, esa tarea muy específica para poder establecer la medida de control y evaluar las mejores condiciones para que no suceda nada. Listo, Adriana, muchas gracias por la información. Ahí tocaste un tema Profesor, importante, el tema de las pruebas de laboratorio que se le hacen a los elementos de protección personal. Depende también del tipo de protección. Entonces, es diferente trabajar como liniero, es diferente trabajar en instalaciones domiciliarias, es diferente trabajar en una subestación, es diferente trabajar en una petrolera. Todos esos elementos de protección personal
van a tener unas características especiales. La mayoría de ellos se les hacen unas pruebas cada 6 meses. ¿Sí, Royman? Profe, entonces, según lo aprendido o lo visto en esa matriz de riesgo, yo lo que tengo que hacer es identificar el peligro para minimizar mi riesgo. Ni más ni menos. También, o sea, menos es más. Si usted ya entendió la idea así, yo también la entiendo de esa manera. Y también siempre, lo que siempre hemos hablado en las sesiones anteriores, el tema del sentido común es vital. No necesitamos ser expertos acá en seguridad y salud en el trabajo para darnos cuenta de que tengo que cuidar mi propia integridad y eso lo hace el sentido común. Si yo, si me mandan a hacer algo y no me dan los guantes, pues yo no lo hago, ¿cierto? Ha pasado. A mí me ha pasado mucho eso. Tengo los guantes rotos, me mandan a hacer un trabajo y yo digo, yo no hago ese trabajo si no me dan los guantes nuevos. Van y los consiguen y ya, eso es sentido común, ¿cierto? Sí, Gabriel, ¿algo más que añadir? Sí, profe, abarcando también lo que dijo Adriana, por eso es tan importante y yo sé que todos acá, pues los que trabajan en empresas y demás que realizan actividades, no administrativas, sino más de campo, saben que es una ATS, no sé si lo sepan, que es un análisis de trabajo seguro, donde cada trabajador en compañía de su SST pone las actividades que van a realizar en ese día, ¿sí? Porque no es solo la matriz como tal, la matriz de riesgo nunca está como en las carpetas o algo así que los trabajadores puedan identificarla ya ahí mismo. Por lo general, las matrices la tienen ya la parte administrativa, los gerentes y demás. Pero el ATS, que es el paso a paso de las actividades de cada trabajador, ahí es donde se identifica qué tarea va a hacer, los riesgos a los que está expuesto, las consecuencias y las medidas de control, ¿sí? Entonces también por eso es muy importante que cada trabajador y lo que ustedes dicen está bien. Todo es de sentido común. Entonces muchas veces los trabajadores dicen, no, es que yo ya llevo 500 años haciendo esa actividad, pero pues las condiciones todos los días son diferentes, ¿sí? Adicional a esa matriz también, no sé si algún día la han visto o sus SST se las han enseñado, hay una pirámide de control de riesgos, ¿sí? Que lo último, lo más bajo, es un equipo de protección personal, ¿sí? Y lo primero es la eliminación de ese riesgo, de ese posible riesgo. Entonces, es eso, profe. Listo, ahí haciendo ya pues el último comentario, lo que dijiste tú y lo que dijo Adriana de los 500 años de experiencia, con más veras, ¿cierto? Si yo ya llevo 500 años trabajando en eso, yo no tengo por qué esperar que alguien me diga póngase los elementos, póngase las botas, póngase el overol, cámbiese el overol que ya está roto. Si ya llevo tanto tiempo en eso, yo solito tengo que ir a darme cuenta que necesito utilizar los elementos de protección personal, ¿cierto? Profe, perdón, lo interrumpo. En una ocasión, hace poco, yo trabajo en todo el tema locativo en apartamentos y, digamos, conjuntos residenciales. Tocaba hacer una conexión para una estufa eléctrica 220 con la cual pues no había la infraestructura en la cocina para poder hacer esa conexión. El dueño del inmueble contrató un electricista para que hiciera la conexión. El día que llegó a revisar el tablero, a revisar la estufa, a mirar la norma, yo estuve ahí, pero él no utilizó ni guantes. Lo único que hizo fue bajar el taco principal, el breaker, y empezar a trabajar, pero no llevaba ni guantes ni gafas, no tenía ningún elemento de protección en el momento. Entonces es bueno pues saber todo este tipo de normatividad para en eventuales, digamos, trabajos, uno también puede recomendarle a la persona que tenga el sentido común, como dice el profe, para hacer ese tipo de actividad. Sí, ese es el sentido común, yo lo traslado mucho acá porque hay un profe allá en la universidad, él fue el que hizo toda la instalación en la Nacional, en los edificios nuevos, él hizo eso y él es el profesor, ¿no? El director mío de la tesis y él nos dice mucho eso. Dice, usted puede ser un doctor acá en electricidad, usted puede ser el que se la sabe todas, pero hay muchas personas que les falla el sentido común y nos mostraba ya unos casos
donde habían puesto unos transformadores, habían puesto la puerta y esa puerta no podía abrirse porque no habían cumplido con la distancia. Ahorita entonces les termino de contar esta historia, ya antes de que quedemos acá hablando solos, ya queda menos de un minuto, ya les envío el nuevo link y seguimos hablando.
Que le dije, nos pueden
Listo, creo que ya estamos casi todos. Ahoritica, pues quedé hablando solo porque no apagué el micrófono. Dije ahí una idea y cuando me di cuenta, estaba hablando solo. Entonces, bueno, tampoco era algo tan trascendental. Entonces vamos a continuar con la presentación. Creo que ya hablamos todo acerca de la matriz de riesgos. Vamos a seguir acá con la exposición y miramos a ver si tenemos más preguntas o si hacemos más intervenciones. Qué pena, profe, la intervención. ¿Su merced puso a grabar? Sí, ahí estamos grabando. Gracias. Listo. Entonces vamos a mirar los factores de riesgo eléctrico más comunes. Si nosotros conocemos estos factores, pues vamos a poder evitarlos. Siempre con lo que nosotros tenemos que tener en mente es el tema de la prevención. Entonces, ¿el arco eléctrico qué es? Entonces, es un fenómeno físico que sucede por malos contactos, apertura de circuitos con carga, violación de distancias de seguridad, ruptura de aislamientos, contaminación o cortocircuitos, manipulación indebida de equipos de medida. Medidas de protección: utilizar materiales envolventes resistentes a los arcos, mantener una distancia de seguridad, usar prendas acordes con el riesgo y gafas de protección contra rayos ultravioleta. Cuando se genera un arco eléctrico se generan este tipo de rayos, ¿ve? Rayos ya de una energía superior que puede ser dañina para la retina del ojo. ¿Quiénes están expuestos a estos arcos eléctricos? Sobre todo las personas que trabajan en alta tensión, en esas subestaciones donde estamos hablando de equipos que funcionan a miles de voltios. Estos equipos pues toca hacerles el mantenimiento eh, cuando están energizados, entonces ahí es cuando suceden este tipo de fenómenos, el arco eléctrico. El tema de la ausencia de la electricidad, pues es algo pues bastante obvio. Se refiere a los apagones o cortes de servicio y no disponer de un sistema ininterrumpido de potencia, una UPS. Entonces no tener estas plantas de emergencia sin transferencia, pues va a generar un riesgo eléctrico. Esto, a pesar que pues es algo obvio, por ejemplo, en un hospital que no tenga esto, pues imagínese acá en plena intervención quirúrgica que se vaya el fluido eléctrico, que se suspenda el fluido eléctrico y no haya una transferencia, pues es como ilógico pensar en eso. Sin embargo, pues acá el RETIE lo menciona, pues para que quede escrito. Lo que está escrito, pues debe cumplirse. Entonces acá nos habla que esa transferencia tiene que ser automática. Entonces el fluido principal se interrumpe, tiene que entrar eh, la potencia alterna, la fuente alterna de manera automática. O sea, usted no puede pretender ir a esperar que alguien vaya y manualmente encienda esa planta porque pues ya estamos jugando acá con vidas humanas. También lo obvio, el contacto directo. Acá pues hay posibles causas. Una de ellas es el tema de la negligencia de técnicos o impericia de no técnicos, violación de las distancias mínimas de seguridad. Entonces nos habla de establecer distancias de seguridad, interposición de obstáculos, aislamiento o recubrimiento de partes activas, utilización de interruptores diferenciales, elementos de protección personal, puesta a tierra, probar ausencia de detención y doble aislamiento. Ya vamos a mirar más adelante qué otras medidas hay. Acá nos habla del tema de la negligencia y de la impericia. Entonces, por la experiencia que uno ha tenido, yo creo que no es tanto por esos dos factores de negligencia o impericia, sino es el tema de la confianza, ¿cierto? Lo que estábamos hablando anteriormente. El exceso de El confianza. exceso de confianza más que la negligencia, porque usted sabe lo que tiene que hacer acá,
entonces tiene exceso de confianza, o también por el tema del cansancio. Entonces, si usted en una jornada laboral de 12 horas, de 8 horas, entonces no es lo mismo usted hacer acá alguna actividad cuando recién llegó a las 8 de la mañana, 9 de la mañana, a hacer esa misma actividad a las 4 o 5 de la tarde, cuando usted ya está cansado y sobre todo cuando su mente está en otra cosa, ¿cierto? Usted está pensando en salir rápido para irse para la universidad, pensando en ir a recoger al niño, en ir a recoger el carro, la moto, irse rápido porque va a llover, cosas como esa, eh, lo pueden indisponer acá, lo pueden desconcentrar en lo que usted está haciendo. Entonces, estadísticamente, los accidentes laborales ocurren en esas horas, en esas últimas horas, ya cuando nosotros vamos a salir de nuestras labores, porque ya estamos pensando, ya la mente está muy distraída, está cansada, entonces es algo estadístico, es algo numérico. Entonces tenemos que tener en cuenta esa parte, que hasta lo último, pues, estar concentrados, sobre todo, pues, cuidando nuestra integridad. Nadie va a venir a cuidar de nosotros. El tema del contacto indirecto. La próxima sesión vamos a hablar bien de los sistemas de puesta a tierra. Entonces no nos vamos a detener tanto hoy en esto. Pero acá pues el accidente es fallas de aislamiento, mal mantenimiento y falta del conductor de puesta a tierra. Entonces acá lo que sucede es que este cable de este elemento puede haberse dañado por diversas causas. Una de ellas puede ser la falta de mantenimiento o también el tema de las mascotas. Que tenga, no sé, un gato en la casa y ese gato sea curioso y empiece a dañar el cable. Puede pasar, o el perro, o el ratón. Algo viene, muerde ese cable ya pierde el aislamiento, hace contacto con esta carcasa es metálica, no hay un buen sistema de puesta a tierra, usted viene y toca acá y ocurre el accidente. Medidas de protección, separación de circuitos, usos de muy baja tensión, distancias de seguridad, conexiones equipotenciales, lo que hemos hablado siempre acá. Este término es bastante, este concepto es bastante importante que lo entendamos. Sistemas de puesta a tierra, interruptores diferenciales, lo vamos a ver en la siguiente clase. Mantenimiento preventivo y correctivo, siempre enfocarnos en esta parte, en la prevención. El cortocircuito, ¿qué entendemos nosotros por cortocircuito? Haciendo acá un pequeño quiz. ¿Qué es un cortocircuito? Técnicamente hablando. Es el encuentro de una fase y un neutro sin ninguna protección, digámoslo así, bruscamente. Listo, esa es una parte, sí, pero no necesariamente tiene que ser el neutro con la fase. Puede ser el encuentro de dos fases en un sistema trifásico. Sí, Campolio. Sí, eso le iba a decir, profe, porque se maneja eso también, lo de las dos fases, porque al final de cuentas el unión del neutro con una fase trata como de repelerse, pero sí es más bravo la unión de dos fases. No, puede ser igual, puede ser dependiendo del nivel de tensión. Puede también en un sistema monofásico tener las mismas consecuencias. Listo, no sé qué otro concepto tengamos, otra terminología. Creo que todos estamos conscientes de lo mismo. Cuando uno lee la literatura ya más desde el punto de vista técnico, nos hablan de resistencia cero. Cuando en un circuito la resistencia es cero, eso se cataloga como cortocircuito. Ahí para que lo añadan al conocimiento que ustedes tienen. Ya como para hablar un poquito más en otros términos más fundamentados desde el punto de vista matemático. Eso es un cortocircuito, que se encuentran dos fases o se encuentra la fase con el neutro, que es resistencia cero.
La sobrecarga, lo que habíamos hablado la vez pasada, de estos multitomas. También hablamos de las conexiones flojas que generan puntos calientes. Hablamos también de los armónicos, que es la distorsión debido a las cargas no lineales, como los transistores, los diodos, o sea, todo lo que tiene que ver con los componentes electrónicos generan armónicos. El factor de potencia también lo hemos mencionado acá reiteradamente. Medidas de protección, entonces uso de interruptores automáticos. Acá cuando me hablan de un interruptor automático estamos hablando de los disyuntores y estamos hablando de los breakers, ¿cierto? Eh, que son relés de sobrecarga. Entonces acá, si usted se pone a leer el RETIE, usted jamás va a encontrar la palabra taco, ¿cierto? Entonces eso ya tenemos que ir puliendo ese lenguaje. Cortacircuitos, esto sí lo vamos a encontrar mucho. Interruptores automáticos, se refiere a eso, al taco, interruptor automático. Fusibles, dimensionamiento de conductores y equipos, compensación de energía reactiva. ¿Se acuerda que hemos hablado mucho de la energía reactiva? Es que ustedes incluso tienen una tarea de eso, del condensador, de ir a mirar cuánto demora en cargarse y descargarse. Es esto, vea, banco de condensadores. La energía reactiva la hemos tratado de entender con la analogía de la cerveza, ¿se acuerda? La parte líquida, la parte de la espuma, se refiere a eso. El tema de las descargas atmosféricas también es bastante importante porque acá en el país nuestra posición geográfica hace que haya muchas descargas atmosféricas. Entonces acá en Colombia hay mucha investigación en este campo. Entonces, por ejemplo, se han inventado patentes para la gente que trabaja en las fuerzas militares, que son unas de las personas que siempre están en el aire libre, en la intemperie, y se han visto pues muchos accidentes de este tipo. También ustedes se acuerdan de lo que sucedió acá con los jugadores del Cali, que se electrocutaron también por un rayo, que el rayo no les cayó directamente, sino fue una tensión de paso. Y ahorita miramos cómo es que funciona esto. Entonces, alguien que de pronto se quiera dedicar a esto, también hay mucho trabajo en esta parte. Tensión de contacto. Entonces, esto es debido a fallas a tierra por el tema del viento, por el tema del desgaste, por el tema de la corrosión. Hay contacto eléctrico acá con estas torres, que esto debe obviamente estar aislado. Entonces, eso sucede. Las medidas de protección, pues obviamente son la prevención en primera medida, pero pues también tener puestas a tierras de baja resistencia, restricciones de accesos, alta resistividad del suelo y equipotencializar. Vuelven y sale este concepto. Entonces, es importante que lo tengamos en mente, el tema de la equipotencialización. Tensión de paso, lo que les estaba comentando de lo que le pasó a los jugadores. Entonces, acá puede pasar dos cosas, o que haya una falla en la torre por alguna línea de alta tensión o que caiga un rayo. Son dos posibilidades. Entonces cae el rayo y este rayo se va a dispersar en la tierra radialmente. Entonces haga de cuenta cuando usted tira una piedra a un lago, esas ondas, esas ondas que usted ve, lo mismo pasa con el rayo. Cae el rayo, se generan esas ondas en el suelo, esas ondas pues generan una diferencia de potencial, es decir, un voltaje o una tensión, y si usted está ahí preciso en esa área de contacto del rayo, entonces va a haber una diferencia de potencial acá entre sus dos pies, va a pasar una corriente a través de su cuerpo y lo puede llegar hasta matar. Lo que sucedió con los jugadores fue eso, cayó el rayo acá a una distancia X, esa energía se dispersó por todo el suelo, generó estas tensiones de paso y ellos estaban ahí y les tocó ese día. También hubo el caso de una niña que le sucedió lo mismo.
pero el rayo cayó a mayor distancia y era de menor intensidad, y ella preciso tenía los guayos con esos taches de aluminio que eran metálicos, y la niña pues solamente se desmayó, no pasó a mayores, pero fue debido a esto. Entonces usted el rayo lo puede lesionar directamente, que le caiga a usted directamente, o que caiga a una distancia suficiente, y preciso usted está ahí en una cancha de fútbol, que esas canchas pues la tierra es bastante conductiva, es diferente por ejemplo a una tierra que sea más gredosa. Usted va a tener más posibilidades de salvarse, dependiendo también de ese material de la tierra. Entonces, ¿cómo es que, cuáles son las medidas de precaución? Pues tener una buena puesta a tierra, el tema de la resistividad del suelo, ¿vea? Entonces hay diferentes materiales, la greda, la tierra esa negra, esa es la mejor para conducir la electricidad, y el tema también de volver a equipotencializar. Entonces acá ya nos hablan de los requisitos técnicos esenciales. Entonces nos dice que las personas calificadas por la ley para hacer las instalaciones eléctricas únicamente son. Entonces acá está dividido en niveles. Entonces nos habla de ingenieros, tecnólogos y técnicos, ¿cierto? Entonces en cualquier nivel usted va a estar en la capacidad de hacer una instalación eléctrica. No importa si usted es técnico, si usted tiene el conocimiento, usted puede hacerlo. Entonces acá es importante que nosotros pues no nos limitemos. Ya pues la información hoy en día está ahí a la mano de todos. No era como antes, que solamente algunos tenían el privilegio de acceder a la información. Ahorita usted, si sabe manejar la tecnología, si sabe filtrar la información, usted puede ser autodidacta. Usted puede convertirse mejor, siendo en este nivel, mejor que una persona de acá. Por ejemplo, acá en la universidad, el profesor que yo tengo ahorita, el director de la tesis, siempre nos ha hecho mucho hincapié en esto, que él ha trabajado con unos ingenieros que él dice: Esta gente parece que nunca hubiera pasado por la universidad". Y en contraste también ha trabajado con personas que ni siquiera son técnicos, sino han sido empíricos y tienen un conocimiento y tienen pues unas habilidades de ingeniería superiores. Tienen un sentido común, un sentido de las cosas más amplio. Entonces, no importa lo que diga el título que tengamos ahí en el papel, sino cómo nos desempeñemos en el trabajo. Obviamente tenemos que tener eh, la certificación para usted firmar un plano, para firmar cualquier documento, pues usted ya tiene que estar respaldado por esta certificación. Esta parte de las distancias, pues esta tabla sí no me parece que haya tanto que explicar. Simplemente nos habla de los niveles de tensión y las distancias que debemos tener dependiendo de esos niveles de tensión. Por ejemplo, si tenemos acá una línea de transmisión de 500.000 voltios, no va a pasar acá por la casa, ¿cierto? Entonces acá nos dice no aplica. ¿Cuándo empieza a aplicar? En tensiones, por ejemplo, de 33.000 voltios, vea, 3,8 metros. Entonces, si usted bien necesita hacer una instalación de este tipo, ¿qué es lo importante? Que usted ya sabe que esto va a estar en el RETIE, esto nadie se lo va a aprender de memoria, pero sí va a interpretarlo de manera correcta. Por eso la importancia de no confundir voltios, amperios, nada de eso. Usted tiene que interpretar bien esto, ¿vea? Cuando usted tenga la necesidad, usted abre el libro y viene y dice: bueno, si necesito pasar ese cable a tal distancia, esto está en kilovoltios, esto está en metros, sé leer esta información, sé leer este plano, sé leer estas convenciones. Ahora vuelve y nos habla de distancias entre conductores de la misma estructura. Entonces, esto ya no viene en metros, sino en centímetros, y va también a estar relacionado con los niveles de tensión. Entonces, entre 0 y 750 voltios, nos hablan acá AWG calibre 4.0,
o mayor calibre. Entonces ya usted sabe interpretar esa información, ya sabe que es una WG, ya sabe que es un 4.0. Estos son alimentadores en vías férreas, entonces es algo muy particular. Conductores de suministro del mismo circuito, conductores de suministro de diferentes circuitos. Acá todo esto creo que es bastante sencillo de leer, está bien explicado. Lo importante es saberlo interpretar. También hablamos acá mucho de cuando explicamos las bobinas, el tema de los campos electromagnéticos, del campo magnético y del campo eléctrico, ¿cierto? La, la conjunción de los dos es lo que llamamos electromagnético. Nos vuelven y nos recalcan el tema de la prevención. Entonces, la mejor forma de prevenir cualquier efecto nocivo es no exponerse durante largos periodos de tiempo a campos que superan los siguientes valores. Entonces, el campo magnético y el campo eléctrico van a tener repercusiones en la salud humana. Esto va asociado con el tiempo en el que usted esté expuesto a dichos campos. Entonces, el campo eléctrico nosotros lo vamos a medir en voltio por metro, esa es la unidad de medida. Y el campo magnético lo vamos a medir en teslas, que es equivalente también a una antigua unidad que se utilizaba, que es el Gauss. Entonces, es importante conocer que existe el campo eléctrico, que existe el campo magnético, que el campo eléctrico lo provoca una corriente eléctrica, que el campo magnético se refiere a las cargas estáticas. Hablamos también, ¿se acuerdan del generador de Van der Graaf? Entonces, repasar todo esto. Estos valores, pues, hay que medirlos con aparatos especiales. Entonces, si alguno de ustedes está sometido a estos campos, pues la persona que esté a cargo de ese mantenimiento, de esa operación, pues tiene que tener ese conocimiento y tomar las medidas respectivas para esos trabajos. Como les decía, en la próxima semana tenemos una presentación especial para hablar de las puestas a tierra, también basado acá en el retiro. Por último, vamos a mirar las reglas de oro. Esto sí creo que todos en algún momento lo hemos visto. Es importante tenerlas ahí a la mano. Es importante hacer una diferenciación entre los distintos trabajos eléctricos. Entonces no es lo mismo trabajar en eh, en una estación de generación, en una subestación de transmisión, en una subestación de baja tensión, diseñando tableros eléctricos, trabajando en paneles solares. Son muchos los trabajos. Hay algunos trabajos que se hacen con las líneas energizadas. Esto se ve más que todo en la parte de la distribución y la transmisión. Ya en baja tensión se estila más trabajar sin tensión. Entonces, trabajar sin tensión, tenemos que tener estas reglas en mente. Son reglas pues muy intuitivas, muy del sentido común. Entonces, la primera regla nos dice que tiene que haber un corte efectivo de todas las fuentes de tensión. Entonces, vamos a poner el ejemplo de que usted va a hacer un arreglo en su casa. Entonces, usted baja, va al tablero principal y abre los breakers, abre los disyuntores, abre las protecciones. Listo. Llegó y subió al segundo piso a hacer lo que tenía que hacer. Va a cambiar una toma, algo elemental, algo muy sencillo. Eh, la señora que estaba en la cocina de pronto dijo, se fue la luz, como coloquialmente uno dice, se fue la luz, que pues uno debe decir es, se suspendió el fluido eléctrico. Listo, se fue la luz. Entonces ella se angustia y llega y baja y sube acá, reconecta y usted está trabajando. Entonces, para evitar esa parte, usted va a la segunda regla de oro. No solamente va a abrir, sino va a ponerle un candado a eso para que nadie venga y le intervenga ese tablero. Es lo que nosotros llamamos enclavamiento o bloqueo de los aparatos de corte.
Esto obviamente está en el RT y es obligatorio. En la casa nadie le va a venir a dar estas indicaciones, entonces es importante que trabajemos así con ese criterio. Tercer punto, verificar ausencia de tensión. Entonces usted ya sabe utilizar los aparatos de medida, usted ya sabe utilizar el multímetro, ponerlo en la función de medir tensión, va y verifica que no haya tensión. Cuarto punto, va a poner este circuito en cortocircuito. Entonces ahí en ese tablero que usted tiene, hay un tornillo donde está conectado un cable verde o verde amarillo, un cable pelado, y usted pone en cortocircuito las demás elementos y ahí va a descargar todo lo que esté acumulado. Por ejemplo, lo que hemos hablado de las lavadoras, los condensadores, de las lavadoras y de los microondas, ¿cierto? Usted tiene que poner en cortocircuito. Es por ese tema, porque en la parte industrial se utilizan muchos esos bancos, eso almacena energía, entonces no basta con abrir el circuito, sino que tiene que usted poner en cortocircuito para descargar todos esos elementos que están almacenando energía. Y por último, tiene que señalizar la zona de trabajo con cintas y con conos o con algo que sea visible que usted esté trabajando ahí. Y esas son las reglas de oro para trabajar sin tensión. Solo aplica cuando estamos trabajando sin tensión. Obviamente, si usted está trabajando de liniero, no va a utilizar estas reglas de oro. O en una subestación allá abriendo los seccionadores, no va a hacer este procedimiento. Este procedimiento solo aplica en trabajo sin tensión, que es muy característico de la baja tensión. En altas tensiones ya es diferente. No sé si hayan visto estas reglas anteriormente, si las hayan estudiado. No, profe, no las conocía. Listo, importante conocerlas, John, que las tenga ahí a la mano, no solo por tema de seguridad suya, sino también para que le comparta esto a sus compañeros allá en el trabajo o en la casa también es importante, pues, y analicemos que es muy del sentido común, ¿sí? Un poco necesitamos tener acá pues la maestría en electricidad para darnos cuenta que, Sí, listo, profe, está bien intuitiva y bien, o sea, la especificación está perfecta. sí señor, este Gracias, está en profe. el RETIE, entonces para que Ok, vayan y profe. revisen, para que vayan y lo revisen. Ahí les hacen también una explicación, les dan un porqué de las cosas. Listo, entonces no sé si haya más preguntas, inquietudes acerca de estas reglas, acerca de los campos, de estas distancias, de acá lo que hablamos de la tensión de paso. Ir a revisar nuevamente esto. Esto simplemente es un resumen del capítulo 2. Esto es del capítulo 2 del RETI. Entonces, ir a leerlo con calma, ya con la mente fresca, y contrastarlo también con la NTC 2050, porque acá cuando estamos leyendo el RETIE siempre nos remite a otras normas. Una de ellas es la NTC 2050. ¿Listo? Entonces eh, ya terminamos por hoy. Nos vemos la otra semana el martes y jueves y ya terminamos el curso. Entonces, quedaría pendiente la tarea del condensador. Tienen plazo hasta el jueves de la otra semana. Habíamos dicho que al término del curso, ya el curso lo terminamos el jueves. Entonces, para que lo tengan en cuenta y pues traten de hacerlo este fin de semana, si les queda tiempo. Listo, vamos a llamar lista rápidamente ya para irnos a descansar. Miguel Eduardo Acevedo,
Jorge Enrique Ballén. Presente, profe, muchas gracias. Listo, con gusto. José Raúl Betancourt. John Halber Castellanos. Presente, profe. Muchas gracias, profe. Listo, John, con gusto. Simón Leonardo Castro. Ronald Jesse Chávez. Presente, señor profesor, muchas gracias. Listo, Ronald, gracias. Fernando Cortés. Presente, profe, muy buenas noches, muchas gracias. Listo, con gusto. Ruth Adriana Cristancho. Presente, profe Simón Castro, ¿eh? Listo, Simón. Gracias. Profe, presente. Yo también, profe. ¿Quién? Yo, profe. Adriana. Listo, Adriana, gracias. César Augusto González. Listo, César, gracias. Sergio Méndez. Sergio Esteban Méndez. Pero regálame un segundo, voy acá en orden. Eliserio Macías. Eliserio sí lo vi por ahí conectado. Daniela Mejías. Sergio Esteban Méndez. Ahora sí. Presente, profe Eliserio Macías. Listo, gracias. Campo Elías Mendoza. Presente, profe. Listo, gracias. Ivonne Morales. Presente, profe. Gracias. Royman Ojeda. Fairy Lorena. Bendiciones a todos. Listo, gracias. Fairy sí estaba ahorita en la primera parte. Edwin Rubiano. Presente, profe. Listo, gracias. Gabriela Torres. Presente, profe. Listo. Entonces, gracias a todos por la participación, por la asistencia y nos vemos el martes. Cualquier duda quedó pendiente ahí por el grupo. Listo, profe, gracias. Listo, gracias a ustedes. Que descansen. Gracias, profe, una buena noche. Listo, con gusto, que descansen.